Bienvenidos a Actualidad Legal, el podcast de Diario Constitucional, en el cual estaremos conversando con distintos abogados que forman parte de las firmas más importantes del país sobre temas relevantes tanto para el mundo de las leyes como para la ciudadanía. Hoy conversamos con Jorge Arredondo, socio, abogado y líder del grupo laboral del estudio Al-Baghdhi Saliasnik, especialista en negociación colectiva, conflictos laborales, evaluación de contingencias en procesos de fusión o adquisición y litigios ante tribunales laborales y superiores de justicia. Bienvenido, Jorge, al programa de Actualidad Legal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Elke. Muy contento y feliz de participar en este nuevo formato en el que están iniciando y partiendo el 2026 con esta conversación. Así que muchas gracias por contar con nosotros para esta actividad. Sobre esta rama del derecho, hemos sido testigos últimamente de fallos de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones con ciertas tendencias que han influido en la interpretación de la normativa laboral, tales como protección de derechos fundamentales, causales de despidos y acuerdos colectivos, entre otros. ¿A qué crees que responden estas decisiones y de qué manera han influido en la evolución de la jurisprudencia judicial en Chile? Efectivamente, lo que tiene el ámbito del derecho del trabajo es un derecho bastante dinámico y obviamente con un alcance que le pega a toda la ciudadanía que tiene la calidad de trabajador. Dentro de los fallos más relevantes que efectivamente tú mencionas y yo creo que puede marcar incluso de cara en este año 2026, dice relación, por ejemplo, con el ejercicio de las facultades empresariales en actuaciones que uno quizás en principio puede considerar que son de corte individual, pero con una trascendencia laboral. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo creo que este tema que tú has mencionado de las causales de despido va a ser muy relevante cómo se vaya consolidando una jurisprudencia a propósito de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de licencias médicas. El tema de licencias médicas que quizás está más alojado en el sector público con el fallo o el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, viene a relevar la importancia del alcance de las facultades empresariales y si, por ejemplo, respetar o no el descanso de licencia médica constituye un incumplimiento grave de las obligaciones o constituye una falta de probidad porque no se hizo como un respeto irrestricto respecto al descanso. Entonces yo creo que la importancia es que si bien los fallos en Chile evidentemente tienen un contenido esencialmente para el caso puntual, hay cierta jurisprudencia que se puede ir desarrollando en el tiempo que marca la forma en que los actores sociales que nos desenvolvemos en el mundo del trabajo vamos entendiendo, sobre todo en esta materia, los alcances de las facultades empresariales, que creería yo que es el gran tema que se viene en los próximos años a propósito de la acentuación o no de estas facultades empresariales y el respeto que se le debe tener de los derechos del trabajador. Siguiendo esta línea, ¿cuáles crees que son los cambios más relevantes durante el último año y cómo ha impactado todo esto en los trabajadores y en las empresas? Mira, los que nos dedicamos el ámbito del derecho del trabajo, y esto es una reflexión que yo hago hace tiempo, pero el derecho laboral con la pandemia empezó a tener una relevancia quizás nunca antes vista, y lo señalo y lo grafico en lo siguiente. La primera normativa de política pública que se dictó en nuestro país fue una norma laboral, que fue el 6 de abril del año 2020 con la Ley de Protección del Empleo. Desde ahí hasta la fecha, hasta el 2025, la cantidad de normas laborales que se dictaron o pronunciamientos de dirección del trabajo o fallos de tribunales es innumerable y de mucha trascendencia. El 2024 es el que tuvimos 3 leyes laborales puramente, sumamente relevantes. Ley de conciliación en enero del 2024 que entró en vigencia, Ley de 40 horas en abril del año 2024, Ley Carín en agosto del año 2024 y también entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica que en materia laboral contempla 3 ilícitos o 3 infracciones laborales. Para mí, la que yo siempre he resaltado, que me parece la más relevante, es la denominada Ley Carín, que quizás se ha hablado mucho al respecto y ya tenemos cierta data, cierta información a propósito de que se cumplió un año. Supimos que se ingresaron más de 44.000 denuncias en un solo año y creo que es la más relevante y quizás podemos profundizar en eso después, porque vino a cambiar el paradigma de la conflictividad laboral. Nuestro país, los conflictos laborales, yo, por lo menos mi lectura, tiene 2 tipos. Conflictos laborales que representan un ex trabajador que se va de la organización, pero por tanto presenta una demanda porque considera que su despido es injustificado, porque se le debe algún tipo de prestación. Y el segundo tipo de conflictividad laboral es una conflictividad quizás de corte sindical, por reivindicaciones de condiciones laborales o remuneracionales, donde el conflicto no es personal. Lo que hace Ley Carín es que cambia ese paradigma porque la conflictividad está suscitada
con personas que mantienen sus relaciones laborales vigentes. Y eso es un cambio de paradigma en las organizaciones, en cómo, en cierto modo, abordar los conflictos, cómo hacerse cargo de ellos, cómo resolverlo e incluso más, cómo se transita en una organización una vez que culminó un proceso investigativo donde eventualmente no se acreditaron los hechos y donde denunciante y denunciado deben tener que seguir conviviendo en ese espacio de trabajo. Entonces, para mí la ley Karim, por lejos la ley más relevante del 2024, no solamente por la materia que aborda, que son las materias de acoso y de violencia, sino que, por lo que yo siempre he señalado, la aproximación que tiene en cuanto a una conflictividad con personas que mantienen sus vínculos laborales vigentes. Jorge, ¿existe algún fallo relevante que consideres en el último tiempo y cómo ha influido este fallo en marcar precedente jurisprudencial? Mira, lo uno quizás con el primer tema que estábamos conversando, el primer fallo, o uno de los fallos que conocemos que tiene alcances laborales, decía relación con un recurso de protección que se interpuso contra una destitución de una persona que es un funcionario público que no respetó el reposo médico estando con licencia médica. Si bien hay un cuestionamiento más bien de forma, que la Corte lo que te dice, o la sala que resolvió el caso, dice que el recurso de protección no es la vía eventualmente para cuestionar esta materia, sí hace o desliza el tema de que una persona estando con una orden médica que indique su reposo, eso debe respetarse y una persona no puede salir del país. Y yo creo que habrá que estar muy atento a el desarrollo de esta jurisprudencia, no solo para el sector público, sino que también para el sector privado. La gran diferencia es que en el sector público la Contraloría emitió su respectivo informe que se lo entregó a cada una de las reparticiones que tenía funcionarios o trabajadores que estaban eventualmente, cuando se cruzaron las bases de datos, habían no respetado su descanso médico y habían salido fuera del país. En el sector privado ese informe no existe, obviamente la Contraloría no tiene un nivel de supervigilancia respecto al sector privado, pero también se han suscitado casos en que empleadores toman conocimiento de que un trabajador estando con licencia médica ha salido fuera del país o realiza actuaciones que eventualmente no son compatibles con el debido reposo que debe hacer, donde incluso muchas veces se hace la distinción en cuanto a si la licencia es psiquiátrica o si es de enfermedad común. Entonces, creo que ese fallo, que es relativamente reciente, de la Corte Suprema, es uno que hay que tener en consideración, y otro segundo, a propósito incluso de la ley Karim, es si, a mí me parece relevante, es el tema que es un criterio que estableció la cuarta sala de la Corte Suprema, de que tomó una postura la cuarta sala, que yo ahí tengo algunas apreciaciones respecto de eso, pero que es que, constatada una situación de acoso sexual, no hay respuesta más posible que no sea el despido sin derecho a indemnización. Esto es un fallo previo a ley Karim, pero perfectamente puede ser replicable a la realidad de casos que se presenten, constatados situaciones eventualmente de acoso sexual en una investigación por ley Karim. Yo creo que esos son los más a tener en consideración, porque nuevamente resalta la importancia o los alcances de las facultades empresariales en materia laboral. De los proyectos de ley que están actualmente en el Congreso, ¿cuáles encuentras tú que son los más importantes y que han impactado en el ámbito laboral? Hay un proyecto de ley, y si uno incluso mira el programa de gobierno del presidente electo, que asume en marzo, hay un proyecto de ley que hace un tiempo atrás, que se aprobó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que decía relación con el régimen indemnizatorio. Nosotros en Chile tenemos 3 grandes causales de terminación del contrato de trabajo. Las causales más bien objetivas: renuncia, mutuo acuerdo, muerte, vencimiento del plazo, que en principio no dan derecho a indemnización. Causales por conducta. Un segundo grupo son las causales por conducta imputable al trabajador, que implican el término del contrato de trabajo sin derecho a indemnización, falta de probidad, acoso laboral, acoso sexual, inasistencia injustificada. Y un tercer grupo de causal, que es la que se denomina necesidades de la empresa o desahucio, la cual se le pone término al contrato de trabajo, debiendo pagarse el régimen indemnizatorio legal o superior si es que eventualmente las partes lo han pactado, si el empleador voluntariamente quiere pagar más que el piso legal. Bueno, respecto a ese tercer grupo, la causal de necesidad o desahucio, tienen una limitación, salvo respecto a aquellas personas que hayan entrado a trabajar a esa respectiva empresa antes del 14 de agosto de 1981. La limitación que tiene son de 2 tipos. Una base de cálculo de 90 UF, es decir, que si una persona gana más de 90 UF, el empleador puede pagar solamente 90 UF en su base de cálculo, y tiene una limitación temporal de 11 años. Como son normas, las normas laborales siempre son normas de piso, el empleador puede eventualmente no estar obligado a respetar ese piso.
Bueno, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es decir relación con eximir del tope de los 11 años a aquellas personas que se le han desvinculado. ¿Y por qué resalto ese proyecto de ley? Porque primero, yo tengo ciertas apreciaciones, eso es para un nicho muy reducido, es un 14% más o menos de las personas tienen más de 11 años trabajando, según incluso información que salió en la discusión parlamentaria. Pero lo uno con el programa de gobierno del presidente electo, porque en el programa de gobierno se anuncia eventualmente analizar si el sistema de régimen de terminación del contrato y más bien del régimen indemnizatorio está actualmente acorde a los tiempos. Y entonces yo creo que ese es un proyecto de ley que yo lo saco en cierto modo del régimen indemnizatorio. Yo creo que la discusión que está de fondo es que si las causales de terminación del contrato que tenemos actualmente en nuestro país y su correspondiente régimen indemnizatorio está acorde a los tiempos o no. Lo que se plantea es avanzar hacia un régimen indemnizatorio, en cierto modo, a todo evento, que no esté supeditado solamente a una causal de término, sino que eventualmente opte por una mayor flexibilidad y no una rigidización de las relaciones laborales según lo que se establece en el programa. Entonces, yo a ese le pondría foco, y al segundo que le pondría foco es a uno anunciado por el gobierno hace mucho tiempo atrás a propósito de el cambio de negociación colectiva. Nosotros tenemos una negociación colectiva alojada en la empresa y el gobierno, a través de un acuerdo que tuvo con la CUT hace un par de años atrás, que se ha postergado obviamente su puesta en ejecución, es modificarlo a lo que se llama una negociación multinivel o negociación ramal, donde cambia en cierto modo el centro de la negociación, no alojándola en la empresa, sino que a un nivel superior. Eso yo creería, les pondría foco, como son proyectos de ley, su tramitación legislativa uno creería que toma tiempo. Creo que son dos en los que yo le pondría, en cierto modo, cierto interés y cierto foco por lo relevante que puede ser en el mercado del trabajo. Desde una mirada práctica, ¿cómo la ley Carín y la ley de 40 horas han impactado en la fiscalización de las empresas y en el cumplimiento de la normativa? Mira, la ley Carín, como lo señalé anteriormente, es un cambio sumamente trascendental. Para mí, por lejos, el más relevante. Esta ley tiene su origen en el convenio 190 de la OIT, que tiene por su finalidad erradicar la violencia en los entornos de trabajo. Según datos de la Dirección del Trabajo y del Ministerio, si es que mal no me equivoco, que se entregó algún año, entrada en vigencia, teníamos menos 45.000 ingresos en un año. Esto sale de cualquier tipo de proyección que se tenía. De ahí entonces que la Autoridad Administrativa Laboral no está en condiciones actualmente de resolver las investigaciones que lleva a cabo en un periodo de 30 días. Yo no conozco caso alguno en que la Autoridad Administrativa Laboral pueda llevar a cabo la investigación. No es culpa de la Autoridad Administrativa Laboral, sino que de la creación de una norma que se le entrega su ejecución a un órgano administrativo, pero sin que se dote de musculatura a ese órgano administrativo para que lleve a cabo esa tarea. Y para mí es la más relevante. Y en la de 40 horas, esto va a ser un tema en abril del 2026 y después en el 2028, porque si bien muchas empresas ya han ajustado probablemente su régimen de jornada sin mayor resistencia, lo han ajustado ya a 40 horas, ahora en abril del 2026 vamos a tener que bajar de 44 a 42 respecto a aquellas personas que registran jornada. De esas personas estamos hablando, no de los exentos de jornada. Los exentos de jornada, en ese apartado no le rige la ley de 40 horas. Y va a ser relevante la forma de, en caso que no se llegue a acuerdo directo entre los trabajadores y la empresa con su respectivo sindicato, se dictó una norma interpretativa que hace de qué manera se debe reducir estas 2 horas. Y esto va a ser un tema, el tema de la colación. La Dirección del Trabajo ya tiene un pronunciamiento respecto de qué pasa si la colación ya se imputaba a la jornada. Y yo creo que también los temas que hay que estar atentos es si las nuevas autoridades de la Dirección del Trabajo van a emitir algún tipo de pronunciamiento fijando los alcances de estas normas, porque mi juicio, por lo menos, es que en algunos pronunciamientos de la ADT actuales se ha desconocido eventualmente la normativa y se ha fijado vía administrativa regulaciones que no tienen fundamento en la ley. Y eso yo creo que hay que estar atento a si eventualmente implica un cambio de comportamiento por las nuevas autoridades que asumen en la Dirección del Trabajo. Respecto a los dictámenes de la Contraloría y de la Dirección del Trabajo del 2025, ¿cuáles materias o criterios han generado mayor discusión y cómo están influyendo en la gestión de las relaciones laborales al interior de las empresas? Mira, yo aquí, me voy nuevamente quizás a un tema que es más o menos manoseado, pero que pueda resaltar la cuestión de fondo. En la ley Carín, su fundamento obviamente es la ley, y la ley le encomienda a un
a un decreto del Ministerio del Trabajo su puesta en ejecución, de fijar las directrices de un procedimiento de investigación. Ese reglamento menciona que, por ejemplo, que si una denuncia, en lógica de ley, Karin, es presentada contra alguien que tiene la categoría de jefe, que en términos legales es el artículo 4 del Código del Trabajo, aquellas personas que representan de pleno derecho al empleador, en ese caso el empleador no estaría facultado de poder investigar internamente y sí o sí debe remitir los antecedentes a la Inspección del Trabajo. Eso que está en un reglamento del Ministerio del Trabajo, una norma administrativa, no tiene fundamento en la ley. No hay ningún artículo en la ley que establezca algún trato diferenciado en la forma de llevar a cabo una investigación según la calidad que tenga el denunciado. ¿Y por qué resalto este tema? Porque eso es una norma administrativa que no tiene fundamento en la ley. Y creo, y la Dirección del Trabajo obviamente se ha acoplado a esa postura, y creo que eso es de gran relevancia, por lo menos en mi experiencia profesional, porque eso implicaría que cuando un jefe es denunciado, independiente de su línea jerárquica, si representa al empleador, esa investigación puede durar eventualmente 8 meses, 9 meses, 6 meses, dependiendo de lo que la investigación por parte de los funcionarios de la ET tengan posibilidad de ejecutarla. Y eso implica una tensión permanente para las organizaciones. Cuando uno que investiga, la organización lo que quiere es que se resuelva, ojalá, de forma rápida, pero no por eso poco diligente. Pero que tener claridad, una investigación en 8 meses no es justicia para nadie, ni para el denunciante, ni para el denunciado, mata el clima laboral, afecta la productividad, afecta la retención de talento, afecta la proyección laboral de las personas en su respectiva empresa. No tenemos todavía data respecto a la aplicación de esta ley, pero esto es un fenómeno que yo le pondría ojo. Entonces, creo que esa doctrina es uno de los temas que eventualmente hay que analizar y a mí me parece, creo que una de las más relevantes del 2024 con ejecución en el 2025, porque en rigor lo que estableció es una regulación administrativa sin fundamento legal. ¿Qué desafíos se abren para las empresas y trabajadores a partir de estas tendencias jurisprudenciales? Los desafíos, primero un desafío de actualización. Los que nos dedicamos al ámbito del derecho del trabajo, y yo creo que hoy día lo que uno resalta es un ánimo mucho más colaborativo. Este mismo podcast lo que hace es acercar información a personas probablemente que no tienen una aproximación al derecho del trabajo y ojalá con un lenguaje sencillo. Entonces, lo primero, el desafío es de actualización porque hay mucha normativa dando vuelta, hay mucho criterio administrativo. Entonces, yo creería que ese es el primer desafío. Y el segundo es de ver si efectivamente existen cambios o ajustes que las empresas hagan en virtud de un fallo en particular. Yo creería que más bien los comportamientos organizacionales, muchas veces culturales, se hacen incluso muchas veces antes de las leyes, o algunas veces las leyes ayudan a o la jurisprudencia ayuda a ese cambio cultural, pero para que se produzcan esos cambios culturales se requiere que esa jurisprudencia se encuentre consolidada. Un solo fallo eventualmente marca una línea, pero no marca un comportamiento uniforme. Entonces yo creo que el desafío en eso es no actuar en base a una situación particular, sino que en base a una cuestión consolidada y que efectivamente se resuelva en el tiempo. ¿Qué proyectos que deberíamos poner especial atención, que son proyectos ya aprobados, que es, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos? ¿Qué opinas tú de esto? Totalmente de acuerdo con decir, el empleador es un administrador y un recolector de datos. Incluso hoy día nosotros tenemos una norma, esta ley entra en vigencia, si es que mal no me equivoco, en diciembre del 2026. Hoy día el empleador tiene una obligación en materia de protección de datos, debe guardar reserva y confidencialidad de datos de los cuales toma conocimiento en virtud de la relación laboral. El empleador no solamente resguarda o tiene datos respecto a sus trabajadores, también tiene respecto a los candidatos que participan. Y hoy día muchas veces las empresas externalizan parte de sus procesos y la externalización no implica desligarse de su responsabilidad. Entonces, donde más incidencia, creo yo, porque obviamente estoy en este ámbito, pero tiene la ley de protección de datos en la materia laboral porque el empleador es un almacenador de datos. Y aquí lo que uno hace es analizar experiencias de otros países. La Agencia Española de Protección de Datos, que va a tener quizás algún símil en nuestro país, ha fijado postura y doctrina respecto de lo que es la normativa española en protección de datos, que es muy similar a la chilena. Si nosotros, nuestra normativa laboral y cultural viene mucho desde España. Entonces yo invitaría, si eventualmente a alguien le interesa, es verlos, son públicos, están en su página web, ver los pronunciamientos de la Agencia Española de Protección de Datos, porque nos van marcando una línea de lo que puede hacer un empleador o no puede hacer un empleador respecto del almacenamiento, registro y acceso a información
personal o privada de los trabajadores y qué debe hacer con ella y también cuáles son las facultades y derechos que tiene un trabajador respecto de su empleador en esta materia. ¿Crees tú que va a haber una nueva normativa laboral en el corto o mediano plazo? No lo sé, yo creo que la composición yo no soy cientista político, soy un mero abogado laboral nomás, que me gusta esta disciplina. Yo creo que va a tener un congreso, bueno, lo dicen todos, obviamente, personas con más conocimiento, un congreso con una composición nueva, van a cambiar algunos referentes también en el Senado. Te mencionaba los dos proyectos de ley que a mí creo que son relevantes, pero me cuesta hoy día visorar eventualmente la forma que van a tener el comportamiento que va a tener el Congreso en algún proyecto en especial, porque tenemos un mix de visiones. Entonces creo que hace relevante conocer de qué manera se comporta la Comisión de Trabajo, la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, ver quiénes la integran, ver sus desarrollos profesionales, porque nos va a marcar ahí algún grado de claridad. Quizás cuando tengamos obviamente esas nominaciones y saber desde qué aproximación tienen del derecho al trabajo, podamos hacer un análisis un poco más detallado respecto a la suerte de algunos proyectos de ley. Desde tu experiencia, ¿cómo deben prepararse las empresas para solventar estos desafíos que vienen? Como te decía, yo creo que lo primero es en base a la actualización constante de información. Lo segundo, actualizar también implica comprender. Y comprender en el sentido si esto es un pronunciamiento único o uniforme. Y hoy día yo veo cada vez más una profesionalización en el ámbito de los recursos humanos, los departamentos de personas. Antes quizás, depende obviamente mucho el tipo de empresa. Antes estaban más alojados probablemente bajo el alero de alguna otra gerencia. Hoy día los veo con una preponderancia mayor. Y esa profesionalización yo creo que ayuda mucho obviamente a temáticas no solo de clima laboral, sino que de actuar conforme a la ley y a los parámetros legales. Te quiero agradecer, Jorge, el haber participado en este segundo podcast de actualidad legal de Diario Constitucional. No, te agradezco a ti la invitación, gracias por contar conmigo y con el estudio en este caso, y siempre feliz y disponible para seguir conversando respecto de los ámbitos del derecho del trabajo que, como te decía al inicio, a todos nos pega porque todos alguna vez vamos a tener la calidad de, o tuvimos, o tendremos, o tenemos algún hijo o algún familiar que tiene la calidad de trabajador y que tiene alguna problemática o dificultad que los laboralistas tenemos que resolver. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Actualidad Legal, un podcast de Diario Constitucional.